¿Alguna vez te has detenido a pensar qué significa realmente que alguien se haya ido? Cuando decimos que un ser querido ya no está, solemos imaginar la ausencia física, el vacío en la mesa, el silencio en una habitación que antes estaba llena de su voz. Y sí, eso es real. Duele y es lo primero que notamos. Pero la frase que nos convoca hoy, los muertos no se van, habitan en nosotros de otra forma, nos invita a mirar más allá de esa primera sensación. Nos propone un cambio de perspectiva. ¿Qué pasa si la muerte no es solo un final, sino también una transformación? No en el sentido sobrenatural, sino en la manera en que seguimos llevando a esas personas con nosotros. Cada gesto aprendido, cada palabra repetida, cada recuerdo que vuelve en medio de la rutina, todo eso es presencia. Presencia que ya no se manifiesta con un cuerpo delante, pero que se desplaza a un lugar mucho más íntimo, dentro de nosotros. Pensémoslo así. Cuando alguien muere, su biografía se detiene, pero no su influencia. Sus enseñanzas, sus errores, sus formas de ver la vida siguen filtrándose en lo que somos y en lo que hacemos. La memoria no es solo nostalgia, es un puente, y ese puente mantiene viva la huella de quienes ya no caminan a nuestro lado. Entonces, ¿qué significa que los muertos habiten en nosotros? Significa que la vida de una persona no termina del todo en el instante de su muerte. Continúa, transformada como parte del tejido invisible que nos compone. Cada vez que recordamos un consejo, cada vez que repetimos una costumbre, cada vez que nos reímos con una anécdota, allí están. No como sombras, sino como piezas activas en la construcción de nuestra identidad. Quizás lo que más tememos de la muerte no sea la muerte misma, sino el olvido. Y es allí donde la frase cobra fuerza. Porque mientras recordemos, mientras apliquemos lo aprendido, mientras reconozcamos que parte de lo que somos proviene de quienes ya partieron, ellos permanecen. No en la misma forma que antes, pero sí en una forma profundamente humana. Dentro de la memoria, dentro de la conciencia, dentro de la vida que seguimos viviendo. ¿De qué manera podemos reconocer que los muertos siguen viviendo dentro de nosotros sin necesidad de recurrir a creencias místicas o religiosas? La respuesta puede parecer más sencilla de lo que pensamos. Basta con mirar hacia nuestra propia forma de ser. Pregúntate, ¿cuántas de tus expresiones, gestos o incluso decisiones tienen raíces en alguien que ya no está físicamente? Quizá una forma particular de reír, una frase que repites sin darte cuenta, una preferencia musical heredada. Todo eso son huellas. Y esas huellas no se borran con la muerte. Se transforman en parte de nuestra manera de habitar el mundo. Aquí está lo profundo. La frase «los muertos habitan en nosotros» no es metáfora vacía, es constatación de que nuestra identidad está tejida con retazos de otras vidas. No solo somos individuos aislados, somos memoria compartida, somos el eco de quienes caminaron antes. Y reconocerlo nos ayuda a comprender que nuestra historia personal nunca es completamente nuestra. Siempre está entrelazada con las historias de los demás. Podemos mirar el ejemplo del lenguaje. Las palabras que usamos, las expresiones que repetimos, no las inventamos nosotros. Son herencia cultural, memoria colectiva que seguimos transmitiendo. Lo mismo sucede con los muertos cercanos. Al llevar su legado, somos transmisores de algo más grande que nosotros mismos. De este modo, no se trata solo de recordar, sino de encarnar. No guardamos a los muertos en un cajón mental, los llevamos puestos, como una segunda piel invisible. Y aquí aparece una pregunta crucial. Si los muertos siguen viviendo en nosotros, ¿qué hacemos con esa presencia? ¿La usamos como lastre, como un peso que nos impide avanzar, o la reconocemos como raíz, como fuerza que nos sostiene y nos conecta con lo que somos? Esa diferencia puede cambiar por completo nuestra forma de enfrentar la ausencia. Aceptar que los muertos habitan en nosotros no significa aferrarse al pasado, sino integrarlo,
Significa permitir que lo aprendido, lo compartido y lo vivido se convierta en guía silenciosa en nuestra manera de existir. Y es allí donde la frase adquiere un carácter filosófico poderoso. Nos enseña que la muerte no rompe todos los vínculos, solo los transforma. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería tu vida si eliminaras todo lo que proviene de quienes ya no están? Imagina, por un instante, desprenderte de esas frases que aún resuenen en tu mente, de esas costumbres que parecían pequeñas pero hoy forman parte de ti, de esa manera de mirar el mundo que alguien te transmitió sin necesidad de explicaciones. ¿Qué quedaría? Probablemente una versión incompleta, fragmentada, casi vacía de ti mismo. Porque gran parte de lo que somos no nace en soledad, sino en convivencia. La frase «los muertos habitan en nosotros» nos recuerda que la memoria no es solo un archivo, es un motor. No está hecha únicamente de recuerdos estáticos, sino de experiencias que siguen generando efectos. Cada vez que aplicas una enseñanza, cada vez que evitas un error porque alguien antes lo cometió, cada vez que encuentras fuerza en un recuerdo en medio de la dificultad, estás haciendo presente a quienes ya no están. Desde un punto de vista filosófico, podríamos decir que la muerte no destruye el vínculo, simplemente lo desplaza a otro plano. El plano simbólico, el plano interior, allí donde no hay tiempo ni distancia, allí donde los muertos se convierten en presencia silenciosa, acompañándonos sin necesidad de palabra ni gesto. Y lo fascinante es que esa compañía no depende de la voluntad de ellos, sino de la nuestra. Somos nosotros quienes decidimos mantenerlos vivos en la forma en que seguimos caminando. Por eso, cuando nos preguntamos qué significa que habiten en nosotros, descubrimos que se trata de un acto activo de nuestra parte. No es solo un recuerdo automático, es una elección. Elegimos dar continuidad a su influencia. Elegimos llevar adelante una risa, una enseñanza, una pasión. Elegimos reconocer que hay parte de nuestra historia que no comenzó con nosotros y que tampoco termina en nosotros. Así, la frase nos obliga a repensar la relación entre vida y muerte, porque lo que llamamos muerte no es un corte absoluto, sino una transición de formas, del cuerpo al recuerdo, de la acción directa a la influencia interior, de la presencia física a la permanencia simbólica. Y entender esto nos permite reconciliarnos con la pérdida, no porque deje de doler, sino porque descubrimos que el vínculo no ha desaparecido, se ha transformado en algo más sutil, pero igualmente real. ¿Cómo influyen los muertos que habitan en nosotros en las decisiones que tomamos y en la forma en que proyectamos nuestro futuro? Cuando pensamos en nuestro camino, solemos creer que todo lo elegimos desde cero, como si cada decisión fuera producto exclusivo de nuestra voluntad individual. Pero si miramos más de cerca, veremos que cada paso que damos está acompañado de voces interiores, de referencias invisibles que nos orientan. Esas voces muchas veces provienen de quienes ya no están. Un consejo que escuchaste en la infancia y aún guía tu criterio. Un ejemplo de coraje o de paciencia que se vuelve modelo en situaciones difíciles. Incluso un error ajeno que decidiste no repetir. Todo esto moldea el modo en que te enfrentas al presente y dibujas tu porvenir. Así, los muertos no solo habitan en ti como recuerdos, sino como brújulas silenciosas que marcan direcciones. Desde una mirada crítica, esto nos plantea una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto nuestras decisiones son realmente nuestras y hasta qué punto son ecos de quienes nos precedieron? La frase que analizamos no idealiza la memoria. También nos advierte que no todo lo heredado es positivo. Hay creencias limitantes, miedos, formas de entender la vida que se transmiten como cadenas invisibles. Y reconocerlo es fundamental, porque si no somos conscientes de esas huellas, corremos el riesgo de vivir una vida diseñada por otros, incluso por quienes ya no están.
Aquí está el verdadero poder de la frase. Comprender que los muertos habitan en nosotros significa asumir la responsabilidad de decidir qué huellas mantenemos y cuáles transformamos. No se trata de negar la herencia, sino de dialogar con ella, de reconocer que cada presencia interior puede ser guía o puede ser carga, y que nuestra tarea es aprender a distinguirlo. De este modo, el futuro se convierte en un espacio compartido entre lo que fuimos, lo que heredamos y lo que elegimos ser. Los muertos no dictan nuestro camino, pero nos acompañan en él. Son como raíces que sostienen el árbol, pero no determinan hacia dónde crecerán las ramas. Y esa diferencia es crucial. Podemos honrar la memoria sin quedar atrapados en ella. Podemos reconocer su influencia sin dejar que nos limite. Así, la frase deja de ser simplemente un consuelo para convertirse en una invitación a la lucidez. Entender que nuestra vida está poblada por presencias pasadas, pero que el uso que hacemos de ellas depende enteramente de nosotros. ¿De qué manera cambia nuestra relación con el duelo cuando entendemos que los muertos no se van, sino que habitan en nosotros de otra forma? El duelo, en su primera etapa, suele estar marcado por la ausencia absoluta. Sentimos que algo se rompe, que nada volverá a ser igual, que la vida ha perdido un eje fundamental. Y es cierto, hay una pérdida concreta, física, innegable. Pero si permanecemos solo en esa mirada, el dolor puede convertirse en un muro imposible de atravesar. Aquí es donde la frase adquiere un valor transformador. Comprender que los muertos siguen en nosotros no elimina la tristeza, pero le da un sentido. Permite que el duelo deje de ser únicamente vacío para convertirse también en espacio de integración. Ya no se trata solo de llorar lo que falta, sino de aprender a reconocer lo que permanece. El duelo, visto desde esta perspectiva, es un proceso de traducción. Pasamos de la presencia visible a la presencia interior. Aprendemos a escuchar en silencio lo que antes escuchábamos con palabras. Aprendemos a encontrar compañía en la memoria, en la enseñanza, en la fuerza que nos dejaron. Y aunque no sea lo mismo, porque no lo es, descubrimos que el vínculo no ha desaparecido por completo. Esto no significa negar el dolor. Al contrario, implica atravesarlo con honestidad, aceptar que la pérdida duele porque hubo amor, porque hubo significado. Pero al mismo tiempo, implica abrir la puerta a una nueva forma de relación con quienes partieron. Una relación más íntima, más invisible, pero profundamente real. Cuando comprendemos que los muertos habitan en nosotros, el duelo deja de ser un camino hacia la resignación y se convierte en un camino hacia la integración. Ya no lloramos solo porque se fueron, también aprendemos a agradecer porque siguen de otra manera. Y en esa gratitud hay un alivio, una luz que no borra la oscuridad, pero la atraviesa. Así, la frase se convierte en medicina filosófica. Nos recuerda que la muerte no corta todos los lazos, solo nos obliga a transformarlos. Y al hacerlo, nos permite seguir caminando con la certeza de que quienes amamos no han desaparecido por completo, se han convertido en parte de lo que somos. ¿Qué significa para nuestra vida cotidiana aceptar que los muertos no se van, sino que habitan en nosotros de otra forma? Significa comprender que la existencia no es un trayecto individual y aislado, sino un tejido continuo, donde cada hilo lleva consigo las huellas de quienes lo precedieron. Significa entender que lo que llamamos yo no es solo una construcción personal, sino también la suma de memorias, gestos y aprendizajes heredados. Y sobre todo, significa reconciliarnos con la idea de que la muerte no destruye todos los vínculos, solo los transforma. Si los muertos habitan en nosotros, entonces cada día que vivimos es también un espacio compartido con ellos. Están en las palabras que elegimos, en las decisiones que tomamos, en la forma en que enfrentamos el dolor y celebramos la alegría, no como fantasmas que nos persiguen, sino como raíces que nos sostienen. Este pensamiento no es solo consuelo, es también responsabilidad, porque nos invita a ser conscientes de qué parte de esas presencias seguimos transmitiendo.
Somos herederos, sí, pero también somos creadores de la herencia que algún día dejaremos. Así como hoy llevamos dentro a quienes partieron, algún día otros llevarán dentro parte de lo que somos. La frase «los muertos no se van, habitan en nosotros de otra forma» nos entrega entonces un doble aprendizaje. Por un lado, nos ayuda a vivir el duelo con menos desesperanza, sabiendo que el amor y la influencia no mueren con el cuerpo. Y por otro, nos recuerda que lo que hagamos hoy con nuestra vida también será huella en quienes vengan después. Quizás esa sea la forma más profunda de inmortalidad. No vivir para siempre, sino permanecer en los demás de maneras invisibles pero reales. En un gesto que se repite, en una idea que se transmite, en una memoria que inspira. Los muertos no se han ido. Están aquí, en ti, en mí, en todos, habitando en nosotros de otra forma, recordándonos que la vida no termina, simplemente cambia de lugar.